Steht aber Harun, trat und trat, a ganze Nacht. Nehmen zu nehmen und nicht verschämen, nehmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika. Tumbala, laika, tumbala, laika, tumbala, laika, Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, was kann wachsen an Regen, was kann brennen und nicht aufhören, was kann weinen an Tränen. Tumbala, 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 laika, tumbala. Todo el contenido de esta película es auténtico. Algunas escenas son muy explícitas. Se aconseja la supervisión de los padres. Podemos percibir el grito escalofriante y silencioso en la cara de este niño que ahora se enfrenta a la extinción inminente. El grito silencioso. Gongoro, ye kamiri gongoro 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 gongoro. En el Congreso de la Nación hay varios proyectos relacionados al aborto. El más importante, el que tiene más firmas, tanto del oficialismo como de la oposición, es el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No los conozco en detalle ni me preocupé en analizarlos porque obviamente el aborto lo considero inaceptable en cualquier variante. El proyecto de ley cayó el año pasado, se lo representó ya la tercera vez. No conozco ningún proyecto. En principio estoy absolutamente de acuerdo. El de la campaña tal vez hay que renovarlo un poquito porque desde entonces ahora existen otros métodos. La Organización Mundial de la Salud presentó el año pasado una guía técnica nueva. O sea, a medida que va pasando el tiempo, la tecnología, también en el campo jurídico han cambiado cosas. El único día que lloviznó un poco, porque fue la primera vez que le empezaron a dar tratamiento a uno de los proyectos. Este 4 de noviembre pasado, que hicieron a obtener dictamen en el peor de todos los proyectos abortistas que se presentaron, porque todos son tremendos, pero el que presentaron para tratamiento del 4 de noviembre incluye que es un derecho humano, un derecho de la mujer, el matar el bebé el día antes del parto. Muchas personas que practican religiones y que tienen convicciones muy fervientes frente a esas situaciones a veces eligen o deciden tomar otra decisión que por ahí no es la que su religión indica, porque son situaciones muy personales y muy particulares que varían en cada persona y en cada caso. Entonces yo creo que la ley debe permitir a las personas tomar la decisión que sientan correcta en cada una de las oportunidades que se le presenten. Yo quisiera estoy en contra de lo que es el tema del aborto seguro, legal y gratuito. Estoy en contra de que se apruebe porque pienso que no es la solución para la mujer el tema del aborto, ¿no? Sí estoy de acuerdo en que haya más educación para tratar de evitarlo. Y también estoy a favor de que se puedan sancionar leyes a favor de la mujer para darle contención a la mujer embarazada y a la mujer que está pasando dificultades para tratar de evitar de todas maneras, ¿no?, de que haga el aborto, de que aborte, digamos. Y que también que se presenten proyectos en el sentido de que, por ejemplo, eduquen a la mujer en el tema.
diputados y diputadas, sobre todo diputadas, en su momento firmaron el proyecto de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. La verdad que hoy en día hay que ver cuando se represente cuántas firmas puede llegar a haber. En este contexto con un papa argentino, ya hubo varios que incluso abiertamente dijeron que cambiaba un poco el panorama, que iba a ser más complicado. A veces sin llegar incluso a dejar en claro si iba a ser más complicado hablando de los otros o hablando de ellos mismos, ¿no? Si ellos mismos iban a cambiar su postura pública o la decisión que tomaban en este contexto de un Papa argentino. Yo creo que con la llegada del Papa Francisco lo que se logra es principalmente la misericordia y la no condena con las personas que abortan. Porque hay sectores de la Iglesia muy duros. Y es triste decirlo, ¿no? Que condenan a las mujeres que intentaron o están a favor del aborto o que abortaron, ¿no? Y con Francisco no, esto no, la condena no sirve. Sirve el diálogo, sirve la construcción, porque cuando vos conocés la vida del otro y ves las intenciones o su realidad, ¿no? Uno se da cuenta de que la vida no es fácil para nadie, ¿no? Entonces como que uno empieza a dialogar desde la vida y no desde la teoría. Me parece bien que haya gente que tenga distintas posiciones relacionadas al aborto y relacionadas a la vida y a cuándo comienza la vida, pero estas posiciones religiosas no pueden imponerse a toda la sociedad en su conjunto. Creo que la ley tiene que ser para todos y todas y las posiciones religiosas deben quedar afuera de estas obligaciones legales. Por lo tanto, respeto estas posiciones, pero no deben ser una obligación para toda la población. Tumbara, tumbara, tumba la laica, tumbara, tumbara, tumba la laica. Si viene un hijo con un camino, bueno, afrontemos la responsabilidad, porque de por vida hay que querer. El minuto que tiene en la panza un latido, hay que empezar a quererlo, porque tiene corazón y tiene alma. En 1949, no teníamos la ciencia de la fetología. Se nos enseñaba que el niño no nato, el feto, era algo que estaba en el útero, pero realmente era cuestión de fe, el determinar si era un ser humano o no. Uno de los argumentos que se suele invocar, que también tiene cierta efectividad, es que el embrión, el feto, forma parte del cuerpo de la madre. Eso no es así. Primero, por razones obvias, son dos cuerpos distintos. El embrión tiene su hábitat en la madre y nada más. Es una relación como de un astronauta con la nave espacial. La madre sería la nave y el astronauta sería el bebé. Por supuesto, el astronauta sale al espacio y se muere, pero eso no quiere decir que el astronauta forma parte del cuerpo de la nave. Tumbara, tumbara, tumba la laica, tumbara. El que es católico, por ejemplo, que tiene una respuesta a su nivel lógica, que no se puede interrumpir el embarazo porque es una vida, pero todo vuelve a raíz de lo mismo. Hay que ver cómo fue concebido ese embarazo. De ahí se puede plantear todo tipo de respuestas. Creo científicamente que hay vidas desde la concepción hasta la muerte natural y por eso defiendo la vida. A veces considero que con 3 meses también puede ser para algunos muy pro vida, una monstruosidad, pero es como que todavía no es algo que vos sabés que te estás moviendo, puede tener un llanto, puede una respiración, una bocanada de aire, que a los 7 meses o a los 6 meses sí podés conseguir. Del origen de la vida, para mi modo de ver, no hay ninguna cuestión que debatir. A partir de la unión, conozco sí argumentos falsos con respecto a eso, pero son absolutamente falsos. A partir de la unión del óvulo espermatozoide, que se produce, digamos, aproximadamente en las trompas de Falopio, ya surge la nueva vida, estalla la nueva vida. Es un ser humano absolutamente autónomo, en el sentido de que dirige su propia evolución, desde que es una mórula hasta que muere a los 90 años. Es el mismo ser humano, soy yo, sos vos, todos fuimos eso. Misi bamba yo yo, misi bamba yo yo, misi bamba yo yo, misi bamba yo, a misi bamba yo, a misi bamba yo. Hay que mencionar que el fallo Artigas Murillo de Costa Rica el año pasado dice claramente que
que el embrión no es una persona, sino que su concepción es gradual. Dice claramente que un embrión no implantado no es persona. Lo dice hasta un país como Irlanda, que es tan católico que tiene en su constitución la prohibición del aborto, y sin embargo su Corte Suprema ha dicho claramente que el embrión no es persona. Que el niño no nato simplemente es otro ser humano, otro miembro de la comunidad humana, igual a cualquiera de nosotros, en toda forma. El Código Civil de Vélez Sarsfield hablaba de la existencia de la persona humana desde la concepción en el seno, la concepción, pero con la aclaración de que si la persona no nace, se considera que nunca existió. Es decir, esa idea de que se toma en cuenta la existencia de la persona desde la concepción tiene ese aspectos de derechos patrimoniales, por ejemplo. O sea, que si la persona efectivamente nace, existió desde el momento de la concepción, por ejemplo, a los fines de heredar a uno de sus progenitores o cuestiones por el estilo, pero en sí, el mismo Código Civil aclara que la persona que no nace no existió. El Código Penal tiene 2 artículos que son los más relevantes. En realidad tiene varios artículos que hablan del aborto, pero los más relevantes son 2. El artículo 85, que es el que plantea la figura básica, que es una prohibición general a realizar abortos en nuestro país, y el artículo 86, que prevé excepciones a esa prohibición general. Y el Código Penal claramente tampoco pone al feto o al embrión, según el estadio, como una persona, porque de hecho el aborto tiene una pena, si bien está desde 1991 está contemplado como delito, tiene una pena muchísimo más baja que la del homicidio. O sea, claramente para el Código Penal no es lo mismo matar a una persona nacida que matar, entre comillas, a un feto o un embrión. Y eso viene siendo así en toda la historia penal argentina. O sea, que claramente está esa distinción. Y el artículo 86 tiene 2 incisos. El inciso 1 dice que es legal realizar un aborto en caso de que corra riesgo la vida o la salud de la mujer. Y el inciso 2 dice que también es legal realizar un aborto en caso de violación o atentado al pudor a mujer idiota o demente. Esta es la redacción casi literal de lo que dice el artículo. Tenemos cifras comprobadas que indican que en 1963, mucho antes de que se legalizara el aborto mediante la infame decisión de Roe v. Wade, se practicaban aproximadamente 100.000 abortos ilegales anualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Muy pocos abortos legales. En 1973, el primer año en que entró en vigor la decisión de Roe v. Wade en este país, se efectuaron 750.000 abortos. Se habla de 500.000 abortos por año en Argentina, que es absolutamente antojadiza esa cifra. Esto, que es un artículo que existe de 1921, no se ha cumplido prácticamente nunca, ya sea porque se oponía a la justicia, ya sea porque se oponía a los operadores de la salud. Esto llevó, ya nos acostumbramos a leer en el diario de chiquitas de 10, 11, 12 años, que no las dejan abortar, de mujeres con discapacidad mental, etcétera, etcétera. Y esto llevó a que en el 2012 la Corte Suprema dictara el fallo FAL, que es el caso precisamente de una adolescente que es violada, pide abortar y no la dejan, y es sobre este fallo, sobre este caso que se pide la Corte, y le ordeno a todas las jurisdicciones, a todas las provincias, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, que dicten su protocolo, sentó las bases mínimas que tiene que tener ese protocolo, y estamos en el 2014, hay más de 8 o 9 jurisdicciones o que no han dictado protocolos o no lo han dictado como estableció la Corte, por debajo de ese piso. Y en este momento tampoco iría, porque pueden ir a cualquier hospital público a decir me violaron y le harían un aborto. El artículo 86 del Código Penal que lo contempla, pero si vamos a ver, este artículo no vela por la vida del niño, y al violador nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte, pero sí queremos que tenga cadena perpetua, pero que esa mujer, porque es una situación muy difícil, no lo puede tener, se la acompañe, se la proteja, se le dé toda la contención psicológica y material, porque estamos en la tierra y necesitamos la parte material, pero si no lo puede tener ese niño, que ese niño se dé en adopción. Por eso necesitamos también una ley de adopción buena. Nuestro código fue traducido
mejor dicho, mal traducido, de una versión suiza o alemana de un código europeo, y para el idioma alemán existe una palabra específica para designar la violación y otra palabra específica para designar la violación a mujer idiota o demente. Cuando lo incorporan en nuestro sistema jurídico lo traducen como atentado al pudor, y si uno analiza lo que significa atentado al pudor en nuestro código, en realidad eso significa un simple toqueteo que nunca puede traer como consecuencia un embarazo, en términos jurídicos penales, con lo cual era evidente que ese inciso tenía un problema en la traducción, pero durante muchísimos años se utilizó ese error en la traducción para impedir que las mujeres violadas, las mujeres jurídicamente capaces violadas, pudieran acceder al aborto legal. Y un argumento más contra el fallo de la Corte, que es ilegal porque la Corte no puede legislar. La Corte no puede emitir fallos más allá del caso en el cual está convocada a decidir. Así que pudiera decir, bueno, este fallo es obligatorio y debe cumplirse, convierte a la Corte Suprema en un legislador, y eso es absolutamente inadmisible en el sistema constitucional argentino. El aborto es como un autoritarismo, o sea, creo que no es más que un reflejo que pone por encima la decisión de uno por sobre otros, o sea, de quién tiene más poder que otro, o sea, sobre débiles, o sea, nada dice que lo que uno decida o quien decida por edad sea lo correcto. Creo que tanto los procedimientos que se manejen no dejan de ser invasivos, cualquiera sea en los primeros días de gestación, en las primeras semanas, o así sea ya un embarazo avanzado. No creo que creo que es algo antinatural, no creo que es algo que vaya con nuestra especie. Esto parece haber terminado, por lo menos en el campo interpretativo, por el fallo que la Corte Suprema de Justicia sacó hace poco tiempo, pero la verdad es que los fallos de la Corte Suprema no son obligatorios y que cada jurisdicción de nuestro país va a tener que armar un protocolo que adecúe su propia legislación a lo que dice la Corte. Por un lado, ya te digo, me cuesta mucho entender por qué alguien podría interrumpir un embarazo. Por otro lado, digo, bueno, así como yo elijo en qué momento me gustaría ser madre, porque al no ser de forma natural es más difícil decir lo elijo o decido, porque a veces no depende de uno, sino de que la ciencia dé su fruto. Digo, bueno, por ahí otro tiene el derecho de elegir si no quiere serlo. ¿Cómo hacer dialogar el magisterio de la Iglesia, lo que dice la Iglesia, con la realidad? ¿No? Porque, a ver, uno no puede presentarse ante una mujer que simplemente no quiere tener al hijo. No vamos a decir que fue abusada, que eso sería un agravante, ¿no? Digo, pero que simplemente no quiere tener al hijo. ¿Cómo uno como cristiano hace que esa mujer pueda amar afectivamente a ese hijo? Porque yo puedo ir con el magisterio y decirle, mira, la Iglesia dice esto, y ella me va a mirar y me va a decir, ¿y? ¿No? O sea, es más compleja la realidad. O sea, y yo creo que nuestra tarea como cristianos y desde la teología es justamente acompañar y prever todos esos casos. Hay que darle educación desde chico. En la familia tiene que ser hablado, como todo tiene que ser hablado con los adolescentes, cada vez más chicos, ya a los 12 años, en los colegios, tienen que tener educación sexual y educación moral. No, de ninguna manera se la puede condenar a una persona. La mayoría es ignorancia, es desesperación, es no pensar. ¿Entendés? Entonces a través de eso se llega al aborto, a través de la ignorancia. El aborto se produce mucho antes de que se practique. Desde la concepción de esa mujer, desde la relación que mantuvo, desde su situación quizás social o económica, su cultura. Entonces eso es lo que hay que acompañar. Creemos fundamentalmente en la educación y en la concientización. Desde la Marcha de los Carpines estamos totalmente de acuerdo con la educación sexual, creando responsabilidad
en la mujer y en el hombre, porque en esto también va el hombre. Creemos que los padres también tienen que acompañar a sus hijos, ese debe ser un tema que se debe hablar con todo respeto y de acuerdo a cada edad y con la responsabilidad y el asesoramiento necesario, ¿no es cierto? Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Al ver más de cerca la imagen, podemos distinguir el ojo o la órbita del ojo aquí, la nariz que está aquí y también la boca. Y hasta podemos ver el ventrículo del cerebro aquí. Este es el espacio lleno de líquido en el cerebro. Yo tuve oportunidad de ir a dar clases de educación sexual a una escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires, que no está, digamos, a 20 minutos de donde estamos ahora acá en el centro, y había chicas que compartían el anticonceptivo en un mate y pensaban que de esa manera estaban protegidas contra el embarazo no deseado. La verdad que fue muy alarmante en ese momento para mí. Yo era bastante más joven que ahora y me fui muy choqueada de esa experiencia, pero sí, fue hace 10 años, ponele. Anticoncepción, por supuesto, yo estaría en contra, o sea, es un tema menor, no es que digamos, me voy a morir porque se use preservativos, no, es otro tema a un nivel mucho menor que el tema del aborto. El aborto es mucho más grave. Por supuesto, yo creo que debería irse hacia un sistema natural de anticoncepción y, por supuesto, de responsabilidad. Y volver al concepto de sexualidad responsable y madura. O sea, el hombre no está ordenado a que cuando estalla su pubertad ya inmediatamente puede relacionarse y tener relaciones sexuales. Hay una falta de madurez que, a mi modo de ver, convierte en sabio que haya, digamos, una preparación para el matrimonio, un noviazgo. No digo no tener relaciones sexuales prematrimoniales porque suena medio antiguo, pero sí tenerlas responsablemente, o sea, tenerlas con una plataforma afectiva consolidada, no citas a ciegas o de un día o cosas, o simplemente tener hijos para no usar preservativo, porque hay también un cuento del preservativo, y entonces usar el aborto como método anticonceptivo. Son cosas que reconozco que suenan anticuadas en este momento, pero que no tengo ninguna duda que, como muchas cosas que van y vuelven en la sociedad, van a volver. O sea, son modas, y en este momento estamos en una moda de una sexualidad medio desenfrenada, pero que es antifeminista, anti-infancia, anti-sociedad, y poco a poco la gente se va a ir dando cuenta, aunque en este momento todavía es prematuro. De esa educación sexual integral, también hay que hablar de aborto, también hay que hablar de por qué, digamos, por qué existe el aborto, de qué es, de cuáles son los deberes del Estado respecto de las personas que desean realizarse un aborto, de cuáles son los métodos alternativos, de cuáles son las formas seguras, y quitar esa mirada también, esa mirada que juzga a las personas, mujeres en su mayoría, digamos, a las personas que quedaron embarazadas y que tienen un embarazo no deseado, simplemente por haber ejercido, digamos, sus derechos sexuales, digamos, simplemente por haber tenido sexo, porque a veces es como está esta cuestión de, no, bueno, vos hiciste, la pasaste bien, ahora te la tenés que bancar, es como algo que uno escucha, ¿no? A veces esta cosa medio en lo familiar, esta cosa un poco vulgar, que claramente es una idea con un trasfondo religioso, moralista, y digamos, tenemos que tratar de que nadie quede embarazada, de que ninguna persona quede embarazada sin desearlo, porque de hecho también eso es parte, la planificación familiar también es parte de los derechos sexuales y reproductivos, pero también tenemos que garantizar que cualquier persona que por el motivo que fuera que quede embarazada sin desearlo, tenga la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Pero creo que es sano también que en las escuelas, incluso católicas, se hable del preservativo, de los anticonceptivos, porque lo que no va a enseñar uno, lo va a enseñar otro. Y lo que no se van a enterar nuestros jóvenes, nuestros pibes, por un católico, se va a enterar por otro. Y quizás deformado, o quizás no, quizás con mucha más claridad, ¿no? Pero digo, no va a ser nuestra voz.
y vamos a vivir en una realidad paralela, ¿no? Es como decir, en mi ámbito católico de esto no se habla, ¿no? Es como no hablar de droga, no hablar de esto, no, hay que hablar de todo. Yo tengo una experiencia en muchos colegios católicos donde la enseñanza de la sexualidad es muy abierta, se enseña cómo usar el preservativo, pastillas anticonceptivas, pero también se presenta el camino de la castidad, ¿no? Que es muy difícil, pero que también es un camino. Educación sexual, pero no educación genital, porque el sexo tiene su función natural, o sea, estamos, como todos los animales, el hombre en el caso es un animal, estamos, digamos, Dios o quien sea, no es un tema de religión, pero la naturaleza tiene sus normas. Y la norma es que de eso que llamamos sexo es la diferenciación, el dimorfismo entre el hombre y la mujer, que si se unen tienen hijos. No se hizo el sexo para ver películas porno o para masturbarse. El sexo está creado para tener hijos. Todo lo demás es subsidiario. Si perdemos de vista eso, somos antiecológicos, porque vamos al desastre de que se va a ir produciendo muy poco a poco, de hijos sin padre, hijos abandonados, hijos comercializados, mujeres explotadas, mujeres cada vez más como objeto sexual, mujeres cada vez más golpeadas. Todavía no se ve, pero no sé, yo que por ahí equivocadamente presumo de poder percibirlo, creo que no hay ninguna duda que vamos hacia eso. Tumbara, tumbara, tumba la laica, tumbara, tumbara, tumba la laica, tumbara laica, spiel balalaika, freilich soll sein. El aborto clandestino es la primera causa de mortalidad materna en Argentina desde hace muchos años. La verdad es que es bastante preocupante, sobre todo porque la mayoría de esos abortos podrían ser catalogados dentro de lo que es el aborto legal. Hay desde hace muchos años un debate jurídico, filosófico en relación a lo que dice el Código Penal, y muchos de esos abortos clandestinos podrían ser enmarcados dentro de lo que el Código Penal permite como aborto legal desde el año 1920. Siga llevándose a cabo, y dentro de esa ley natural, los nacimientos. Cortar los nacimientos es atentar contra el orden natural. Si crees en Dios, de Dios. Si no crees en Dios, de la naturaleza, del Big Bang. Pero alguien sostiene este orden natural, es innegable. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nosotros sabemos científicamente, como te decía antes, que hay vida desde la concepción. Desde que se une el óvulo con el espermatozoide, hay vida. Hay gente que nos dice, gente que está a favor del aborto, que es cuestión de la Iglesia. No es cuestión de la Iglesia, es algo que está avalado científicamente. Si se va acompañado con una educación sexual, tiene su sentido, sí tiene su lógica y se puede evitar. Ya de por sí, por tener un método anticonceptivo, no son todos 100% efectivos, pero sí es un medio, un camino, una herramienta para evitar un post-aborto. Tumbara, tumbara, tumba la laica, tumbara, tumbara, tumba. En Uruguay, por ejemplo, desde que se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no había una sola muerte más de mujeres gestantes. Y de hecho, Uruguay tiene una particularidad: antes de la ley tenían una resolución, era una especie de consejería. Tenían la obligación de, si una mujer llegaba a un hospital público y manifestaba que quería abortar, el médico o la médica debía aconsejarle qué tratamientos eran mejores y cuáles eran más peligrosos. Esto hacía que, aún sin ley, la tasa de muerte fuera muy baja. En Argentina hay una ley de educación sexual integral que es muy buena, si no recuerdo mal, es del 2008. Sin embargo, hay provincias donde aún no se aplica. Así que en la Facultad de Medicina no se estudia anticoncepción, abortos, y aún ahora todavía está la figura mencionada. Uno compra libros de no figura anticoncepción. Y hay gente que realmente está convencidísima de lo que dice, de lo que cree al respecto, y que realmente cree que cuando hablábamos, si bien no son directamente comparables, digamos, en su momento del matrimonio igualitario o en este caso del aborto,
habla de sus convicciones religiosas y son muy profundas, son muy arraigadas, y la idea de que alguna mujer pueda legalmente hacerse un aborto, así como la idea de que dos personas del mismo sexo puedan legalmente casarse, le produce un sufrimiento emocional tremendo, y lo he visto, y es terrible porque uno ve esas personas que realmente lo están pasando mal. La verdad es que obviamente no creo que solo por eso uno pueda después negar derechos civiles, sexuales, reproductivos a las personas, pero digo, entiendo hasta cierto punto, y en algunos casos de algunas personas que tienen muy profundas esas convicciones, que realmente las defienden desde una convicción sincera. Pero también creo que en algunos casos lo que falta es comprensión, lo que falta es sincerarse y despojarse un poco de esta hipocresía, porque muchas veces las posturas contrarias al aborto vienen incluso de personas que se han practicado abortos y que se los prohibirían a practicar y que les recomendarían a sus hijas que se los practiquen. Entonces, en gran medida hay hipocresía, y es algo con lo que hay que empezar a visibilizar y con lo que hay que terminar. A los que practican aborto, para mí son carniceros. El tema de ser un médico que hace abortos, enseguida la sociedad te califica, te denigra, te estigmatiza, en algunos lados más, en otros lados menos. Parece bueno como otros métodos, pero también ahí en el hospital, que se dan en los hospitales, tendría que haber una educación sexual. Según Europa, y que acceden a anticonceptivos modernos, la tasa de abortos que más baja es la de Europa del Este. Con esto quiero decir, la ley no es lo fundamental. O sea, no es que vas a tener una ley y de golpe no va a haber más abortos o no va a haber más muertes. La educación y la anticoncepción moderna es esencial. Y también el cambio cultural, lo hemos visto como matrimonio igualitario, lo mismo, ¿no? O sea, una ley no es mágica. Pienso, digamos, como que el preservativo es algo importante, ¿no? Para el tema de evitar el aborto, es lo más barato que hay, lo más simple. Que supimos conseguir, que supimos conseguir. Personalmente coincido con la consigna de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Creo que eso es lo que estamos pensando. Nadie elige como primera medida un aborto, nadie piensa que es una solución ideal para nadie, pero creo que hay alternativas anteriores que debemos explorar y que debemos profundizar, que es la educación sexual integral. En ese sentido, el Ministerio de Educación de la Nación ha elaborado materiales maravillosos que lamentablemente no llegan a todas las escuelas del país. Estamos trabajando para eso. Por supuesto que debe haber una distribución gratuita y abierta de anticonceptivos y preservativos para prevenir embarazos no deseados y para prevenir infecciones de transmisión sexual también. Y llegado el caso en que esto no haya servido, debe existir el derecho al aborto, por un lado por una cuestión de salud, para que no mueran tantas mujeres, pero también por una cuestión de derechos. Las mujeres tenemos que tener el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y esto involucra también la posibilidad del aborto. Sino que en lugar de poner plata en abortos, me parece que sería mucho más productivo ponerlos en centros en el cual dé este conocimiento y prevenga. Esto ha creado en este país una industria de aproximadamente 500 a 600 millones de dólares al año, por lo que esta industria quedaría clasificada en la lista de las 500 más grandes del mundo. El 90% de las ganancias van al bolsillo de los médicos y el resto al de los empresarios que administran las clínicas. Uno tiene que abonar cuando los sistemas de salud no cubren esas intervenciones. Mi opinión es que el aborto debería ser gratuito en los hospitales públicos y que si la ley saliera, las obras sociales y las prepagas deberían cubrirlo. No es un valor accesible seguramente para cualquiera. Me parece totalmente repugnante. Me parece que sea 5.000, sea el valor que sea, no es
no es justificable, así sea, no sé, así sea menos plata, no es justificable para poder lucrar con esa situación bastante delicada de la madre, de la mujer que pasa por ese momento. Tanto el aborto quirúrgico como el aborto con pastillas es muy caro. Y esto lo que hace es que las mujeres que mueren por aborto clandestino son las mujeres más pobres, las que no acceden justamente al aborto quirúrgico seguro y al aborto con pastillas de manera ilegal por falta de recursos y son las que terminan muriendo. Esta es una realidad y por eso me parece importante que el Estado intervenga justamente para preservar la salud, la integridad y la vida de estas mujeres y, por supuesto, para garantizar los derechos de todas las mujeres. Que el aborto ilegal perjudica a las mujeres pobres. Lo cual es cierto, pero oculta que el aborto legal también perjudica a las mujeres pobres. O sea, donde el aborto es legal, las mujeres pobres no van a los supercentros abortistas con el médico 10 puntos, con toda la sanidad, van a los aborteros públicos donde las condiciones de sanidad no son las mismas, y por lo tanto hay episodios de mortalidad también en el aborto legal. Probablemente sea la última gran batalla, digamos, el último gran quiebre que falta para que las mujeres sean capaces de decidir plenamente sobre sus vidas, la legalización del aborto. Pero además, en general, la cuestión de la igualdad viene por un lado también de igualdad en términos socioeconómicos, porque la verdad es que las mujeres de clase media y alta, si bien se hacen abortos clandestinos, los hacen en condiciones de relativa seguridad, aunque pasan por situaciones muy complicadas, pero las mujeres más pobres en general no tienen los medios para acceder a abortos seguros, y las consecuencias sobre la vida y sobre la salud sexual y reproductiva son muy graves. Hay un tema de discriminar la clase social, la raza, la procedencia. Hay intereses creados. Hay intereses creados sobre todo por la medicina preparada, en todos los ámbitos, pero ese es uno de ellos. En los hospitales públicos hay algunos hospitales que actúan bien, digamos que son receptivos a las mujeres que llegan a las guardias con abortos iniciados, porque en general no llegan y dicen me quiero hacer un aborto, sino que inician el aborto en su casa de manera clandestina, como decíamos antes, y luego llegan a la guardia para que el aborto finalice a través de distintos métodos médicos que se utilizan, depende del caso. Hay varios hospitales, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que son, digamos, amigables hacia este tipo de prácticas, pero muchos otros no lo son, y los que no lo son, incluso hay médicos y médicas que trabajan allí, que son funcionarios públicos y que entienden que tienen la obligación de denunciar a las mujeres que llegan en estas condiciones a las guardias por estar frente a la comisión de un delito. Se están concediendo franquicias para estas clínicas como si fueran restaurantes de autoservicio por todo el país. Sabemos que hay cadenas en California y a lo largo del suroeste y sureste de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, existen algunas evidencias de que estas clínicas están cayendo en manos del sindicato del crimen. Por supuesto, las modernas tendencias son a no penalizar a la mujer. Tal vez esa sería la única modificación que admitiría, pero no por ningún atenuante que corresponda a la mujer, sino porque va en contra del hijo que está gestando. Me interesa a mí me parece mucho más importante el número de bebés que no llegan a la vida que realmente las mujeres que deciden por su propia vida. Así que este es el marco, tenemos un derecho de 1921 que no se cumple como se debe, pero nosotras vamos por más, vamos por la legalización, se habla hasta la semana 12 o la semana 14. Cuando habla de salud, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y como varios fallos a nivel nacional y a nivel local han expresado que la salud
es un concepto de salud integral. La defensa de la salud es un concepto integral, que es el completo bienestar físico, psíquico y social. Entonces, cuando se trata de preservar la salud de una mujer, estamos hablando de ese concepto de salud. Por lo tanto, la verdad es que no se me ocurre en muchos casos de aborto, quedan algunos, pero la mayoría de los casos de aborto están comprendidos en la decisión de la mujer a partir de preservar su salud integral, la física, la psíquica y la social. Yo hablaba de prevenir estos casos, ¿no? De preverlos más que prevenirlos. Es decir, bueno, ¿cómo nos acompañó esa mujer antes de que llegue a esa clínica? ¿Por qué no se le dio respuesta desde la iglesia a esa mujer? Respuesta en el sentido, no respuestas facilistas, Dios lo quiere, Dios te... No, sino decirle, bueno, mira, te acompañamos psicológicamente, ponemos profesionales a tu servicio. Si quiere abortar porque un problema económico, bueno, tratar de ayudarla como cristianos. Y también control estatal en el sentido de cómo esas clínicas están funcionando. Las mujeres nunca terminan siendo condenadas porque no hay casos de mujeres condenadas por realización de aborto en el término del artículo 85, como decíamos antes, que era la figura que prohíbe la conducta, pero que ellas tengan que pasar por toda esa situación, que en lugar de recibir atención sanitaria y contención frente a una situación tan compleja, las agarren, las judicialicen, las esposen a las camas y que las traten como las tratan, porque la verdad que reciben muchísimo maltrato en esos servicios de salud, es bastante grave, porque ya la situación, digamos, de haber decidido realizarse un aborto es traumático para cualquier persona. No, es que en realidad no tendría que caer la pena directamente sobre la mujer que decida interrumpir el embarazo clandestinamente, por decirlo. Tiene que caer sobre las asociaciones ilícitas que hay detrás. Yo creo que si una mujer va y lo quiere hacer de manera legal, yendo a un hospital, yendo a una clínica, con su médico de cabecera, con un profesional, no lo puede realizar. Tiene que caer, lamentablemente, en lugares clandestinos. Pero no se puede juzgar a una persona por querer interrumpir un embarazo. No se la puede, y menos penalizar. Para la mujer llegar a esa decisión y todo el proceso de estar frente a un embarazo no deseado, a veces son productos de violaciones. Digo, la verdad que no es agradable que la mujer tenga que pasar por todo eso y que básicamente tenga que decidir entre su vida o su libertad, porque muchas de las veces que llegan a las guardias llegan con situaciones de infecciones o sepsis muy graves, porque los métodos que utilizan para provocar el aborto y llegar a la guardia que se lo terminen no son de lo más higiénicos, con lo cual la verdad es que es bastante grave. El tema de penalizar me parece que en realidad no sé cuál sería la penalización, porque si tenemos crímenes muchísimo, muy aberrantes y realmente terribles, y las penalizaciones, no sé, que son unos años y después se achican las penas. Me parece que la penalización misma ya la tienen ellas consigo mismas, porque creo que no hay mujer que haya decidido abortar que no cargue con eso, porque aquella que decidió abortar, y seguramente es algo que nunca se les dijo, que se les dijeron al momento de abortar, es el después. Tumbara, tumbara, tumba la laica, tumbara, tumbara, tumba la laica, tumba la laica, La iglesia con el tema del aborto es muy clara, está como prácticamente prohibido, ¿sí? El tema del aborto, no se lo considera en ningún caso el tema del aborto. Ya de los primeros cristianos el aborto era un tema muy duro y donde se condenaba. La Corte, por lo menos en el mundo jurídico, da por finalizado ese debate porque hace un excelente fallo en el que dice, miren, esto debe ser interpretado de esta manera. O sea, en el mundo jurídico, hasta que alguien con la misma, digamos, jerarquía de la Corte u otra Corte posterior no cambie esa tendencia, se puede decir que el debate está zanjado. Distinto va a ser en otro campo, en el campo religioso o en el filosófico, que no tienen nada que ver con lo jurídico estrictamente. Puede seguirse dando el debate si es moralmente correcto o éticamente correcto hacerlo o no.
pero jurídicamente hablando la Corte zanjó el debate y dijo cómo debía ser interpretado ese inciso del Código Penal. La Biblia no tiene una condenación explícita al aborto porque no era un tema como recurrente, no era común, no era un tema común. Lo que sí deja muy en claro siempre la Biblia es que el único Señor y dador de vida es Dios. Y es como que con esos principios el tema del aborto ya queda como dejado de lado, es como obvio, se deduce, ¿no? El fallo FAL de hace unos años de la Corte Suprema de Justicia dejó en claro, digamos, cuáles son los alcances de ese fallo, mandó a toda la Administración Pública Nacional y de las provincias a implementar protocolos que garanticen el acceso a esos abortos no punibles. Cuando discutimos el aborto, también debemos entender que el niño no nato no es la única víctima. Las mujeres también son víctimas, al igual que los inocentes niños. No basta solo con el magisterio. O sea, nosotros tenemos la doctrina, eso es lo que dice la Iglesia. Bien, ahora ¿cómo hacemos que esa doctrina se ponga en diálogo con las personas concretas? Tiene que estar instrumentado con un grupo de especialistas, médicos, cirujanos, psicólogos, y la misma persona, que tenga la propia libertad, ella, la persona que lo va a hacer, no con influencias alrededor de ningún tipo. Hay que defender la vida de la persona y del que se va a abortar. La verdad es que si nosotros nos atenemos al concepto actual que la Organización Mundial de la Salud brinda sobre esta idea, podríamos decir hasta que nuestro código incluye el aborto por motivos socioeconómicos, porque la salud es un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, con lo cual una mujer que considera que no puede costear un embarazo o un hijo podría acceder al aborto en los términos del Código Penal. Se tendría que presentar un proyecto de ley que ampare a la mujer, más que nada porque es una cuestión feminista, por decirlo de alguna manera. O sea, la ley está hecha y dada para los hombres, particularmente. No se tiene... En el último tiempo sí, hubo un montón de leyes donde se protege a la mujer en sí. Si hoy en día una mujer quiere hacer algo legal para poder cuidar su cuerpo, para poder cuidar su vida, para seguir un estilo de vida que sigue, particularmente porque no quiere quedar embarazada, lo que fuese, tiene que recaer particularmente en lo ilegal. Se tiene que dar como si fuese una operación estética, como cirugía, o sea, tiene que estar habilitado en un centro profesional, privado como público, como los hay en los hospitales, que hay privados y públicos. Es una elección de vida de cada uno. Tampoco es verdad que el aborto sea una reivindicación realmente feminista. Es mentira. Incluso hay destacadas feministas que fueron antiabortistas. Por supuesto, el aborto fue condenado en todas las culturas y épocas. No es una cuestión de religión, ni de feminismo, ni de machismo. Lo que sí, incluso antes el aborto era muy difícil técnicamente, por eso prácticamente era aborto e infanticidio puerperal era lo mismo. Antes algunas mujeres abortaban, pero otras, como tenían su hijo, lo dejaban en una iglesia, lo mataban, lo tiraban en un barranco. Son muy, digamos, comunes las tumbas de niños en los conventos, al pie de los barrancos, porque las mujeres tiraban sus hijos. No pasa a las mujeres únicamente, o sea, no es otro colectivo. Esta discriminación es hacia las mujeres. Yo creo que los católicos también abortan y lo ocultan y excluyen a las propias mujeres de su familia, a sus hijas, a sus hermanas, también las excluyen y las hacen abortar en secreto. Bueno, estás equivocada porque justamente tenemos hogares que ayudan a las mujeres en situaciones vulnerables. Yo acuso a la Liga Nacional de Acción del Derecho del Aborto, acuso a la planeación familiar y a todos sus cómplices de conspiración en la industria del aborto de una
consistente conspiración de silencio para mantener a las mujeres en la oscuridad con respecto a la verdad del aborto. Y además reto a todos los que abastecen a los abortistas a que muestren esta película auténtica o alguna similar a ella a las mujeres antes de que den su consentimiento para un aborto. El aborto es un arma del hombre, no de la mujer. Y sería profundizar demasiado, pero para mi entender, el aborto, que es una de las tantas formas antiecológicas, es una forma de desnaturalizar a la mujer, de sacarle una de sus funciones vitales principales, termina, digamos, a largo plazo, convirtiéndola así realmente en un objeto sexual. El aborto no es nada bueno. Hay que también reglamentar esas situaciones, porque es una realidad. Hoy la práctica en clínicas así ocultas o escondidas y precarias es una realidad, ¿no? Y con eso seguro que hay que hacer algo, porque es una realidad, y toda realidad hay que acompañarla y hacerse cargo, ¿no? Creo que a todo lo anterior, a todo lo que ya dijimos, la legalización del aborto sería un paso muy importante en la secularización del Estado argentino. Sería un paso muy importante hacia un Estado laico que no le impone convicciones de una religión específica, como la católica, u otras, a toda la población. Pienso que si hoy estoy acá hablando es porque en algún momento nací. Pienso que es el primero de los derechos humanos. También nosotros rezamos porque realmente no tenemos por qué ocultar, somos católicos. Y como creemos que esto es algo muy grande, hay una presión internacional muy grande justamente en los países de Latinoamérica en aprobar el aborto, nos encomendamos a la Virgen porque tenemos fe. Creo que el aborto debe ser legal en Argentina por una cuestión de salud y de integridad y de salvar la vida a muchas mujeres que están muriendo. Creo que debe ser legal por una cuestión de derechos, de reconocer el derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, y esto implica los derechos de las mujeres que recurren al aborto y las que no recurren al aborto en relación a su posibilidad de decidir o no recurrir al aborto. Particularmente como sociedad y a nivel institucional faltan un montón de cosas para poder realizarlo, para evitar que muera gente por centros clandestinos donde se realizan los abortos, que no tendrían que existir, que todo el mundo sabe dónde están, todo el mundo sabe quiénes son los que los practican. Y sí, una opción sería que se dé de manera gratuita, pública, con la suficiente información para que no se tenga que repetir. Un embarazo no deseado es una situación muy traumática para cualquier mujer. Y yo creo que tienen que tener derecho a decidir. O sea, lo creo yo y además lo dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos. No es algo que yo creo y que me invento y digo qué maravilloso sería el mundo si esto sucediera. La verdad es que me parece que todo indica que esto debería ser así, y que es una de las cosas en las que falta avanzar en nuestro país, porque además evitaría muchísimas muertes innecesarias. Y además creo que es algo básico. Todo el mundo tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. No debería ser un debate. Tomar como algo, entre comillas, como que es algo bueno el aborto, cuando en realidad estás matando, digamos, una vida humana, entonces en ese sentido, ¿no? Y también pienso de que podría llegar a ser un negocio para las empresas privadas. Realmente es salvar vidas, me parece, por afuera de cualquier situación tiene que salvar vidas, y me parece que esto es todo lo contrario, y que realmente esto sea gratuito o no, que se practique, me parece que va contra eso, porque no estamos salvando vidas, estamos matando vidas. Y bueno, eso te lleva a perder relaciones, pacientes, y me hizo relacionar con otra gente totalmente diferente, que yo jamás me iba a encontrar, pensé que jamás iba a conocer. Entonces he ganado por otro lado, estoy más en contacto con otra gente que a mí me gusta. En ningún momento digo que a una mujer hay que obligarla a ser madre, no, eso no, porque eso te nace, eso lo sentís o lo decidís, pero sí en continuar una vida.
que me gustaría ver en la Argentina una ley del aborto preveniendo todas las cosas y defendiendo a la mujer. ¿Por qué las mujeres ponemos el cuerpo todo el tiempo? Porque eso es lo que está en juego. Está en juego nuestro cuerpo, está en juego nuestra salud y nuestros derechos constitucionales. Así que yo siento cada día que se anima y que me pongo este pañuelo que lo que estoy defendiendo es la Constitución, un sistema republicano de gobierno y fundamentalmente nuestras vidas. Yo estoy a favor de la vida y del respeto integral de la mujer. Yo estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito y de un Estado laico en Argentina. Estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo estoy a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Yo estoy a favor de que se respete la ecología humana, es decir, no solo los bosques, las aguas o el aire, sino la función que la naturaleza ha establecido para los órganos sexuales y el nacimiento de los niños. Yo estoy en contra del aborto. Estoy en contra del aborto. Yo estoy a favor de la vida. Acuso a la planeación familiar. Yo estoy a favor de la ley de aborto en algunos casos y en otros me cuesta mucho aceptarlo. Estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Yo soy partidaria de la ley del aborto con todas las previsiones que tiene que tener. Un grupo especializado en defensa de la mujer. Estoy a favor de la vida y pienso que el aborto no es una solución para la mujer y propongo el tema de la adopción para evitar el aborto. Estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito.